Bueno, entonces en el grupo ya les compartí el archivo que se llama Teoría del rizoma, que pues bueno, es un tema totalmente filosófico, sociológico, y yo cometí la osadía de intentar hacer una adaptación para el taller. Y bueno, entonces, bueno, les digo para que quien esté más en filosofía y todo esto, diga, ay, maestra, ¿qué hizo? Pero sin embargo, pues bueno, fue como un intento de acercarnos a este tema, ¿no? De la, del rizoma. Y bueno, ¿hay alguien que ya tenga alguna referencia sobre Duluth? No tengan miedo, no tengan miedo a equivocarse en este taller. No, Ahorita somos pero poquitos. no, pero tomé un curso hace mucho tiempo de guión de cómic, pero que tenía que ver con el manga. No sé si sean diferentes Ujú. en narrativa o Sí, la sí, novela pues gráfica al manga. es muy amplio el tema de la narrativa gráfica. Pues sí, son manifestaciones culturales que se dan en cada lugar, que tiene sus propias características, formatos, públicos, tienen incluso argot propio, tienen incluso formas muy propias de hacer globos de texto, sus didascalias, sus onomatopeyas. Son mundos ¿Se, distintos a la vez, ¿no? se consideraría entonces un estilo narrativo en manga? Podría decirse, dentro del mismo manga hay rupturas, hay manga de autor, hay manga que tiene como, pues, ¿cómo se le llama? Cánones, ¿no? De temas que se deben seguir, géneros, ¿no? Aún Mm. así hay rupturas, ¿no? Hay comiqueros, mangakas que tienen sus propias. De hecho, espero también compartirles algunos materiales. Es que yo, mira, mi defecto, el defecto que yo tengo es que empiezo a compartirles muchos materiales y ya cuando me doy cuenta, pues ya los abrumé de materiales. Pero, pues sí, voy a tratar de que lo que de lo que les esté enviando, sí lo estemos usando. Ok, gracias. Y bueno, pues entonces la forma en la que yo he procurado adaptar este tema del rizoma es en cuanto a, perdón si no me ando por acá, pero es que acá tengo otra compu. Y um, sí, ojalá lo puedan revisar. Aquí lo que yo intento, les digo, a mí me da mucha pena, pero al menos es un intento, ¿no? De hacer un resumen en 4 cuartillas, imagínense tomos completos acerca del tema del rizoma. Pero bueno, entonces, pues les planteo un poquito, ¿no? El tema del rizoma. Introducción. Ya estoy leyendo el archivo que les envié. Sin duda, este es uno de los capítulos que resultan más complejos en cuanto a la cantidad de conceptos que se plantean. Pretende hacer el intento de condensar temas tanto de carácter histórico, filosófico, estético, que por su carácter lacónico o conciso podrían dar la impresión de mostrarse incompletos, contradictorios o incluso imprecisos. Debido a lo anterior, necesariamente se recomienda complementar la información aquí esbozada con las referencias bibliográficas sugeridas directas, ¿no? Por ejemplo, al final del libro. Consultar directamente los libros, pero vuelvo a insistir, ¿no? Aquí la finalidad no es revisar libros, es aplicar la teoría a la práctica de la narrativa gráfica, ¿no? Entonces, la teoría del rizoma puede describirse grosso modo como una manera de sistematizar u organizar información o conocimiento. Esta tiene similitud o analogía con una raíz que proyecta brotes en todas direcciones. Se vincula con este manual debido a que precisamente utiliza esa estructura bajo una modalidad mejor conocida como mapa mental, como lo hemos revisado. El mapa mental, en efecto, se aplica como una metodología para desarrollar, en este caso, un proyecto de narrativa gráfica. Su importancia es vital ya que conforma una estrategia de trabajo que ayuda a desglosar ideas a partir de palabras, conceptos, imágenes, referencias, etc. Su objetivo es enumerar, desglosar
complejizar, ramificar ideas con objeto de reconocer lo que a veces damos por obvio. Este proceso es vital y obligatorio para nuestros intereses, ya que ayuda a ordenar ideas y ramificarlas. Entonces, pues aquí se plantea un poquito como un método para desglosar información, ¿no? Un poquito también lo que se plantea como poner sobre la mesa todas las ideas de cosas que queremos realizar, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto, esto sería una especie de rizoma y sus ramificaciones, ¿no? Es como ideas principales que desglosan o detonan más información. Y como les planteaba hace ratito un poco, ¿no? Que finalmente estas primeras fases del desarrollo de proyectos son las más difíciles en cuanto que obligan a estar desglosando información, a sacar información, reflexionar, hacer memoria, de cosas que tenemos ya incluso ya olvidadas, ¿no? Por eso les digo que procuren revisar sus apuntes, sus carpetas de la computadora, sus libros, etcétera, ¿no? Para rescatar ideas, ¿no? De cosas que querían hacer, bitácoras de trabajo de la escuela. Y bueno, entonces, pues un poquito también lo que se menciona aquí es que de alguna otra forma también va ligado, vinculada a la idea del metarrelato. ¿Alguien sabe o podría decirnos, aunque no esté muy exacto, qué es un metarrelato? ¿O alguien tiene alguna idea acerca de eso? Que de hecho ahorita lo estamos viviendo, ¿eh? Bueno, según aquí mi condensación del tema, es que el metarrelato es una forma legitimadora para ver o percibir el mundo y la realidad. Se define como un discurso que a nivel global homogeneiza, dando lugar a un relato o discurso oficial que totaliza o universaliza, entre comillas, verdades, el cual es muy difícil de derribar, dado que es fortalecido por elementos de índole social, cultural, histórica, religiosa, política, económica, lingüística, científica, racial, etc. Uno de los ejemplos más evidentes es considerar que la cultura occidental es superior a una local o autóctona, o bien que una raza, color, arte, material es superior en relación a otro. Es importante entonces hacer referencia al por qué su importancia en este manual. Esta importancia estriba en la capacidad de poder estar conscientes de ello y a partir de esto poder tener la posibilidad de una perspectiva múltiple, en la que tengan la misma importancia o validez otros discursos o relatos, verdades locales o individuales, o bien tener una perspectiva más amplia, flexible u holística de los temas que nos interesa trabajar. Por ejemplo, un ejemplo práctico del metarrelato es el predominio de la utilización como combustible del petróleo sobre otros recursos energéticos, tales como el agua, el aire, el sol, ya que no conforman una retribución económica significativa, a diferencia del petróleo. Aunque bueno, ahorita estamos viendo que hay una ruptura de paradigma y ya se están buscando otras formas de, de combustibles energéticos, ¿no? Ya se está considerando el sol, el viento, ¿no? De una forma más. De hecho, ahorita ya la tendencia, según el Plan 2030, es ya buscar energías limpias, ¿no? Entonces, hay infinita cantidad de ejemplos. Otro ejemplo puede ser la superioridad de las bellas artes sobre un arte local, popular o la artesanía. Es a partir de lo que se denomina como era posmoderna que surge la crisis que desestabiliza, derrumba o pone en tela de juicio los valores occidentales o universales, entre paréntesis lógicos, racionales, de orden, tener un sentido para vivir, idea del progreso, etc. Y da posibilidad de poder apreciar la capacidad de la percepción múltiple de la realidad de los diversos puntos de vista. Hay entonces una pérdida de fe en los valores universales, absolutos o totalizantes del sistema de creencias de Occidente. Se hace evidente la contraposición de los conceptos pensamiento, perspectiva,
y sentido unidimensional o binarios, al pensamiento, perspectiva y sentido simultáneo, múltiple o incluso contradictorio. Podemos ver entonces que la teoría del rizoma de Gilles Deleuze y Guattari, el libro es Mil Mesetas, 1980, es simplemente una muestra de la posmodernidad al mostrar con sus modelos las posibilidades de lo múltiple. Entonces, pues, es a partir de esto que se hace como más evidente la idea de que finalmente nosotros como entidad tenemos una visión unidimensional de las cosas, ¿no? Y entre más tengamos información desde distintas perspectivas es que podemos enriquecernos, ¿no? No sé, por ejemplo, hay culturas en las que el concepto progreso no existe, ¿no? En la cultura occidental tenemos la percepción de que vamos hacia adelante, ¿no? Y se dice que la cultura maya, esa es la cultura maya, el futuro no está enfrente, está detrás, ¿no? Está detrás porque no lo podemos ver y el pasado está enfrente porque es lo que vemos, ¿no? Entonces, pues creo que aquí mucho de lo que se plantea es cómo intentamos deconstruir nuestra percepción de ser meramente observadores de lo que está pasando a ser más reflexivos, ¿no? Y buscar otras perspectivas para contar historias, ¿no? En este caso. No sé qué opinen, si tienen algún comentario. Y bueno, Yo opino entonces, que es algo muy duro, ¿no? Porque de repente ponerte a ver la calle, que pasan los carros y, o sea, darte cuenta de que para ti es normal, pero solo es normal porque así te lo enseñaron y que puede ser visto de otra manera, es ujú. muy duro. Me rompe así como la mente de, ay, y por ejemplo, ¿qué tal si los carros fueran por las banquetas y nosotros por las calles, ¿no? Por ejemplo, o sea, que los carritos estuvieran a los lados y nosotros los humanos en el centro, ¿no? Es una forma de pensar o así, ¿no? O sea, se puede construir todo y pues me rompe. Sí, pues precisamente es la labor del artista, ¿no? Mostrar como otras facetas de la realidad, ¿no? Hacer pensar a la gente, al público, al lector. Am, sí, o sea, hay como muchas posibilidades, ¿no? Estando conscientes como de este aspecto del metarrelato, de la posmodernidad. Y bueno, entonces también, pues otro aspecto es que la posmodernidad conforma un periodo histórico que se caracteriza principalmente por la crisis de los relatos, así como del derrumbe del metarrelato. Si bien han existido cambios y evolución significativa a lo largo de la historia, la antigüedad, Edad Media, Renacimiento, modernidad, por ejemplo, en el posmodernismo se pone en crisis todos los valores desarrollados hasta la modernidad. Esta crisis sucede porque la legitimación de los relatos, relatos religiosos, políticos, económicos, sociales, culturales, científicos, filosóficos que justifican al Estado o a las jerarquías sociales para predominio de las masas, entre otros intereses, fueron paulatinamente descartados por los avances mismos de cada campo. Entonces el metarrelato, siendo una forma legitimadora para ver o percibir el mundo y la realidad, se derriba, cae en crisis, entre comillas, muere. Cada uno de esos relatos. Un ejemplo de ello es la desconfianza o la ironía en cuanto a la versión oficial de la historia. Con todo ello surgen y se hacen evidentes al mundo infinidad de planteamientos que van derribando y ponen en duda las versiones oficiales que constituyen el metarrelato, ¿no? Entonces podemos ver que la realidad se constituye desde los aspectos sociales, culturales, históricos, en ciertos puntos religiosos, etcétera, ¿no? Sí, Rubén. Y por ejemplo, todo esto se vuelve un estilo de vida o puede ser más como etapas en un día de como de reflexión, así como la yoga. O sea, ese tipo de cosas, o se tiene que volver algo constante todo el día, porque siento que puede llegar a cansar, ¿no? El estar pues cuestionando y haciendo cosas así desconstructivas. O sea, a final de cuentas estás yendo en contra de, perdón por el ruido, estás yendo en contra de todo lo que una sociedad de miles de años construyó, ¿no? Y pues no, yo solo puedo pensar que si lo haces diario o todo el día, pues te abruma.
Pues sí, sí es, mm, qué tanto aplicamos el ejercicio de la reflexión, ¿no? En la vida diaria. Sí, sí creo que, de hecho, mucho se ha planteado que ha ido también incluso un poco en decadencia ya el ejercicio reflexivo, la metodología en las escuelas, ha ido un poquito en crisis, ¿no? Se ha ido como haciendo más laxo el sistema, ¿no? Y bueno, también como se menciona aquí, ¿no? Es como más difícil creer en el Estado, ¿no? De hecho, se mencionaba en algunos artículos periodísticos que el Estado actualmente atraviesa por las crisis, por una de las crisis más agudas en cuanto a su credibilidad, ¿no? Y Sí, por Eli. ejemplo, hay de construcciones que son más, no sé, como sencillas, o hay, o todo lo que se ha deconstruido es igual de difícil de deconstruir. No sé si mi pregunta se entiende. De que, por ejemplo, yo deconstruirme como persona, o sea, me cuesta, pero con el tiempo me adapto poco a poco. Pero hacerlo con la sociedad, ¿hay algunas cosas que cuesten menos o más? ¿O todo se ve con el mismo carácter de esfuerzo? Pues creo que hay muchos planteamientos, ¿no? Incluso ya vemos el caso, si buscan lo del plan 2030, ¿no? Es un caso de cómo se está buscando construir otra realidad, ya como lo que denominan como la cuarta revolución, ya la integración de la inteligencia artificial, queramos o no, ¿no? Este, Entonces, es que quiero saber si entendí que era el metarrelato. Se podría decir que es como lo que se busca actualmente es que los relatos no sean tan cuadrados, o sea, que tengan un molde, sino que se salgan del molde. ¿Será algo así? pues son Y las estructuras oficiales, ¿no? De creencias. entonces, ¿a qué se refieren con decir que el metarrelato murió? Que Entre comillas. ya cada vez es más cuestionable. Mucha gente, el ejemplo de la actualidad, mucha gente no cree en lo que está pasando, mucha gente duda que Ah, ya, existe un ya, ya. virus, Sí, mucha ya, gente ya, ya duda que estoy entendiendo. sí. Sí, Esta- gracias. este, este proyecto cultural de la pandemia pues se ha impuesto, ¿no? Totalmente y sería como un ejemplo de un metarrelato que se quiere imponer, ¿no? Que tiene Ah, partes de verdad, partes de mentira y que en sí no es como el tema que estamos planteando, pero es como un ejemplo, ¿no? Y bueno, ok. un poquito aquí cómo se manifiesta la posmodernidad de las artes. Es en la Primera Guerra Mundial o en el periodo histórico mejor conocido como entreguerras, el momento en el que se hace más evidente la profunda decepción ideológica sobre los valores occidentales, tales como el progreso, la lógica, la razón. Esto detona tanto en movimientos ideológicos, filosóficos, literarios, culturales, artísticos, como el dadaísmo, surrealismo, vanguardias o incluso rupturas, como el suprematismo, expresionismo, cubismo, etcétera, por citar algunos. Más adelante, algunos teóricos como Lyotard, en La condición posmoderna en 1979, plantea la decadencia de la civilización occidental y con ello de los grandes relatos que conforman el metarrelato de la humanidad. Síntomas de la posmodernidad son caracterizados por procesos como las rupturas, las contradicciones, las parodias, los ready-mades, las ironías, la deconstrucción, la complejización narratológica o estructuras narratológicas experimentales, figuras retóricas, la búsqueda de otros sentidos alternos al oficial, etc. Es evidente con todos estos procesos la crítica a la razón, hay un cuestionamiento de la realidad, de la verdad, de la historia, de la percepción, del metarrelato, etc. De hecho, se denomina también a la posmodernidad como la muerte o fin de la historia. Aunque otros teóricos plantean que proponer la muerte de la historia supone otro metarrelato. Comienza a ser evidente una relación dialéctica de opuestos contradictorios
versus contradictorios de los conceptos, democratización versus autoritarismo, unidad versus multiplicidad, centro versus periferia, global versus local, individual versus colectivo, unidad versus fragmentación. En este caso, la pandemia, creo que es evidente que ya están mencionando la lucha del capitalismo versus comunismo, ¿no? Por ejemplo, algo que no se estaba planteando tanto, ahorita ya están insistiendo mucho, ¿no? Y bueno, no sé qué opinen, alguien quiera agregar algo, corregir algo. ¿Qué opinan? Y bueno, entonces es en todas estas emergentes prácticas de procesar conceptos, herramientas y métodos creativos que se hace evidente las diversas manifestaciones del intertexto en los medios de comunicación expresivos. Bueno, aquí en el libro aún no viene el capítulo dedicado al intertexto, aunque aquí pongo que revisen ese capítulo. También a partir de lo anterior es necesario mencionar que el concepto poética, que si bien ha existido a lo largo de la humanidad, hace evidente con los movimientos artísticos diversas modalidades, cánones o modelos prescriptivos sobre cómo debe ser una obra artística, pues cada teórico, manifiesto o grupo de artistas explica, propone o describe una serie de lineamientos sobre cómo tiene que ser una buena obra artística, que tiene que estar configurada con determinados elementos, etc. La poética por sí misma se configura entonces como modos de ver, modos de sentir, modos de hacer, según o de acuerdo a estilos, corrientes estéticas, al zeitgeist, que es la situación cultural o histórica social concreta que le caracteriza, y favor de pues, consultar más al respecto, ¿no? de esto, ¿no? Entonces el zeitgeist se podría considerar como el espíritu del tiempo, ¿no? Que en este caso una de las mejores manifestaciones de la captura del zeitgeist son los productos virales, ¿no? Como algunos memes que captan como el inconsciente colectivo, el espíritu de la época, ¿no? E incluso algunas obras artísticas, ¿no? Por ejemplo, ahorita está comenzando a haber auge del Bitcoin y estas formas de hacer comercio de obras digitales, ¿no? Que se han comercializado mediante Bitcoin y todo esto, ¿no? Yo francamente en este tema no tengo gran información. No sé si alguien de ustedes tenga información sobre eso. Ya la obra comienza a ser intangible, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál es la función y relación de la poética, el zeitgeist, el intertexto, el simulacro, la obra abierta, la identidad, la repetición, la representación y lo múltiple? Otros términos que se están tomando del trabajo de Deleuze, la diferencia y repetición de 1968, es en este trabajo en el que plantea los términos diferencia, representación y simulacro. Como se menciona entonces en el bloque anterior y contestando la pregunta sobre cuál es la función y relación entre los conceptos mencionados, la poética, el zeitgeist, el intertexto, simulacro, obra abierta, identidad, repetición, representación y múltiple, podría decirse grosso modo que todos estos términos están relacionados en cuanto a procesos de producción, ya que estos términos los utiliza Deleuze para campos de las ciencias, filosofía y artes y aluden a la concientización con objeto de romper paradigmas. Y bueno, un paradigma es un conjunto de creencias que configuran una realidad entre comillas o una verdad entre comillas o discurso entre comillas, que por su misma constitución no se cuestiona. De hecho, son elementos que constituyen al metarrelato. Aquí se pretende afirmar que pues es posible. Con todo ello, plantea también la importancia de poder reconocer los conceptos anteriores para poder distinguir entre la obra artística y la realidad, así como las diversas estrategias, herramientas y modos para la producción de la obra artística, así como la posibilidad de distinguir en la realidad los diversos modos de representación de esta y los niveles de iconicidad. Todo esto lo vamos a ir viendo
gradualmente. O realismo a los que se ve sujeta. Un binomio de importancia para reconocer el inicio es la mímesis, que es la representación como toma de referencia de lo real o de un origen de la naturaleza, y la diégesis, que es la ficción, que es la toma de referencia del simulacro o de una referencia. Entonces aquí pues es muy importante que diferenciemos cuando estemos trabajando un proyecto narrativo, en qué momentos nos basamos, entre comillas, en la realidad, en la no ficción, y en qué momentos es un proyecto totalmente ficticio, ¿no? Que en este caso sería la diégesis. La mímesis, como dicen, ¿no? De mimético o el mimo, es la realidad, ¿no? Intentar reflejar la realidad. Y un ejemplo de este tipo de tendencia de mostrar la realidad en el caso de la narrativa gráfica sería mediante novelas gráficas que son reportajes, ¿no? Está el caso de Joe Sacco, que voy a también compartirles algunas imágenes de proyectos reportaje de Joe Sacco. Las biografías también sería un caso. ¿Qué otra cosa? Documentales también, ¿no? En formato de novela gráfica. Y bueno, en el caso de la ficción, pues ya entra totalmente la composición, ¿no? De un simulacro o referencia, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con la realidad, ¿no? Es el caso de los zombies, los extraterrestres, etcétera, ¿no? Aunque incluso también puede haber una hibridación de ambas, ¿no? A veces pueden basarse proyectos que simulen ser realidad cuando es totalmente ficción. Y bueno, entonces, en el caso del concepto de simulacro, el ser es diversidad, multiplicidad, diferencia, cambia, no permanece igual a sí mismo. Este concepto lo vemos en el trabajo del filósofo Heráclito. Nadie se baña en el río 2 veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. Identidad y representación versus simulacro y diferencia. Entonces, pues nada permanece estable. Aparentemente esto podría tener o no relación en este momento con el taller, pero finalmente todo esto detona reflexión que implica como este trabajo del narrador, ¿no? Mostrar lo que no es evidente. Entonces, identidad y representación versus simulacro y diferencia, ¿no? Sería como la mímesis versus la diégesis, ¿no? La ficción versus no ficción, ¿no? Entonces, no hay repetición idéntica, tiempo y espacio distintos, aunque estos sean mínimos. Siempre hay una diferencia. El simulacro es entonces el enfrentamiento entre dos diferencias sin requerir como referencia al origen. Un ejemplo de ello sería la representación de un extraterrestre. Hemos visto representados infinidad de ellos y sin embargo no necesitamos la referencia de uno o incluso haber visto uno real para asumir que es un extraterrestre. Otro ejemplo sería cuando consultamos mapas para llegar a un lugar, pues de este modo asumimos que es una representación o referencia del territorio real. Y bueno, de hecho también ha comenzado a haber algunos cómics que plantean qué es la realidad en cuanto a los mapas, ¿no? Incluso también obras narrativas como Matrix, ¿no? Es como la más evidente, que incluso se basa totalmente en libros como Simulación y Simulacro de Jean Baudrillard, que pues es donde hacen como más evidente este cuestionamiento, ¿no? Y bueno, entonces, no sé, ¿alguien tiene algún comentario, duda? Y bueno, entonces, vuelvo a insistir, son conceptos que vamos a estar revisando ya en la práctica con diversos ejemplos de cómics. Y bueno, el tiempo ya se va a acabar. No sé qué opinen, que ya en cuanto este tiempo termine ya cerramos la sesión. Y bueno, entonces termino un poquito de leer esto. ¿Cuál es la función y relación de la poética, el zeitgeist
la hermenéutica, el intertexto, el simulacro, la obra abierta, la identidad, la repetición, la representación en lo múltiple, la mediamorfosis y la hermenéutica. Yo sé que es una ahorita todo esto muy complicado, pero bueno, entonces la poética, pues son lineamientos sobre el modo en que debe ser producida una obra. Podemos ver infinidad de ejemplos, pues cada corriente artística prácticamente desde los orígenes de la humanidad ha desarrollado, ¿no? Los ha desarrollado. Por ejemplo, los griegos, el barroco, pop art, el expresionista, surrealista, son poéticas, ¿no? Finalmente, como alguien planteaba ahorita, que el manga es como una narrativa muy característica y podemos ver, por ejemplo, mediante proyectos como proyectos de titulación que se enfocan a, por ejemplo, al manga y problematizar sobre el tema, por ejemplo, problematizar sobre la poética del manga, pues vemos que en efecto, por muy irrisorio que pudiera parecer, pues en efecto hay diversos teóricos y desde un punto de vista estético que en efecto sí hay cánones sobre cómo debe ser un manga, ¿no? El estilo de la línea del manga, la limpieza del manga, la influencia del manga incluso en otros tipos de línea de dibujo, ¿no? Como es en la línea clara francesa, cómo se hibrida con el trabajo de narrativo de los belgas con los franceses y el manga, ¿no? Cómo se constituye la línea nueva, ¿no? O sea, ya incluso el puro trazo ya denomina ejemplifica una cultura, ¿no? Y entonces, pues es muy importante entonces ver cómo cada una de las partes que componen en este caso, un producto narrativo, pues se compone de varios elementos, ¿no? Que hace rato veíamos como metáfora la idea de un arma o una herramienta, que el libro es un arma ideológica. Entonces, pues yo les pido como esta reflexión que quede como de tarea en cuanto a concebir un proyecto narrativo como un artefacto, una máquina que está sujeta a desmontarse y volverse a armar, ¿no? En la que debemos estar conscientes de cada uno de los elementos que le componen, ¿no? Ponemos como ejemplo una computadora que tiene teclado, tiene la, la ¿cómo le llaman? Tarjeta madre, la bocina, ¿qué más? La tarjeta de video, la tarjeta de audio, no sé, yo no, pero vemos que así como eso, una licuadora se compone de las aspas, botones, no sé. Vemos que en el caso de una novela gráfica se compone de capítulos. Estos capítulos se componen de estructuras, de plots, que vamos a estar viendo también como conceptos y ejemplos. Cada capítulo se compone de una serie de viñetas también. Vamos a estar viendo como tal este desglose, ¿no? De cada uno. Pero sí, tanto este aspecto como conceptual de estructura como el aspecto estructural tangible, ¿no? Que en este caso una estructura es la novela gráfica en cuanto a extensión, o también un meme, ¿no? Un meme como soporte es una viñeta, ¿no? Entonces, pues vamos a estar revisando esto y las dudas que tengan, por favor, pues compártanlas en el grupo. Y bueno, entonces, pues continuamos haciendo revisión de este texto del rizoma y yo espero que revisemos algunos ejemplos visuales, ¿no? Y bueno, entonces todavía queda un poquito de tiempo. Les leo entonces qué es un cuerpo sin órganos y de qué modo es posible homologarlo a este manual. Este es un concepto planteado por Deleuze, cómo hacerse un cuerpo sin órganos, de 1947. Es otro de los conceptos filosóficos, históricos y culturales que son planteados de manera muy breve y como tal se corre el riesgo de dar una impresión de mostrarse incompletos, contradictorios e incluso imprecisos, razón por la cual se insiste debe complementarse con la bibliografía complementaria ya pues citada, ya que la intención es
referencial, pues para ello existe la bibliografía especializada. Debido a ello es que entonces se puede describir que un cuerpo sin órganos es un cuerpo ideológico, es un cuerpo cultural, un cuerpo simbólico, un cuerpo mental, a diferencia del cuerpo fisiológico o anatómico que nos constituye, ya sea como una entidad humana, animal, vegetal, simbólica o material. Un ejemplo de ello, un ejemplo de cuerpo sin órganos es una entidad humana que sería, bueno, un ejemplo de un cuerpo sin órganos es como la rostridad, ¿no? Deleuze plantea el concepto de rostridad como el rostro se ve construido culturalmente, ¿no? De esto también vamos a estar viendo muchos ejemplos. En el caso del cómic también se plantean incluso proyectos de publicación periódica en los que un rostro, por ejemplo, no sé si ubiquen el trabajo de Taibo con nuestro gato oculto. Es un ejemplo de un proyecto en el que la rostridad del gato es muy importante, ¿no? Cada vez que se muestra es iterativo, se muestra distinto y con gestos distintos y con una frase distinta. Entonces, como en este caso el rostro también implica mostrar una característica de una cultura, ¿no? El vestuario de un personaje, la paleta cromática que utilicemos, la línea que utilicemos, el papel que utilicemos, todo habla en el proyecto, ¿no? Finalmente, una novela gráfica es la suma de todo un conjunto. Entonces, pues aquí lo que se plantea es que pues todo cuenta, ¿no? Y bueno, pues creo que ya, no sé, alguien que tenga alguna duda, pregunta. Pues estaremos entonces revisando estos textos y también estaré revisando sus dudas, comentarios en el grupo y también ya lo que es propiamente sus proyectos. ¿Qué pasó, Elia? El cuento únicamente lo podrá ver usted, ¿verdad? No lo va a ver nadie más. Pues si gustan, o sea, la idea es que esto sea considerado como un experimento narrativo. Quien quiera compartirlo o no, pues me lo mencionan, ¿no? Sí. Ok. Ustedes me dicen, Sí, no quiero que lo compartas, ¿no? Sí, es sí, está libre. bien. Gracias. Bueno, pues no sé, alguna. Ajá. ¿Sí? Yo tengo una duda respecto a lo de los cuerpos sin órganos. Ajá. Y se relaciona con lo que nos dijiste de las metanarrativas. ¿Una metanarrativa sería un cuerpo sin órgano? Una metanarrativa. Ajá. Sí, sí, vamos a estar continuando con el tema. Ya se nos acaba el tiempo, pero sí, finalmente son formas en las que se estructura información. Ok. Modos Gracias. distintos de ver una historia dentro de una historia. Bueno, entonces pues ya nos despedimos y muchas gracias por su atención. Y nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego, gracias. 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 Luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.